Después de haber visto el flujo de trabajo que generalmente se desarrolla en KiCad, vamos a empezar por la primera etapa, que es el diseño del esquemático. Recordemos que aquí es donde se diagrama el circuito electrónico por medio de símbolos que representan su función y características eléctricas. Diseñaremos una PCB de un circuito básico, que está compuesto por el clásico integrado 555 que junto a un capacitor y un par de resistores permite que un LED alumbre de forma intermitente a cierta frecuencia, conocido como modo estable. Abrimos KiCad y creamos un nuevo proyecto desde el primer icono de la barra izquierda. Nos ubicamos en la carpeta donde deseemos guardarlo y le daremos un nombre correspondiente. Dentro de la interfaz aparecen ahora los archivos del proyecto creado, entre los que se encuentra el archivo de la PCB y el archivo del esquemático. Para entrar a editar este último daremos doble clic sobre él o entraremos directamente en el editor de esquemas. La interfaz nos presenta tres barras de herramientas. En la barra superior se encuentra la gestión de archivos, herramientas de zoom, movimiento y edición. La barra izquierda integra las opciones de visualización y la barra derecha contiene las herramientas de dibujo y diseño. En el centro observamos el área de trabajo, que es donde dibujaremos el circuito. Todos los símbolos irán dentro de esta hoja representada por bordes rojos. Si nuestro esquema es demasiado grande, se puede incrementar su tamaño o crear nuevas hojas. Podremos alejarnos o hacer zoom al área de trabajo mediante la rueda del mouse, y nos desplazamos manteniendo presionada la rueda y moviendo el cursor hacia donde deseamos ir. Además del mouse, nos manejaremos en su mayoría con atajos del teclado, por lo que aquí te presentamos los más comunes. Iremos trabajando con ellos a lo largo del curso y podrás visualizar todos los atajos desde el menú de ayuda del programa. Para guiarnos durante el diseño, vamos a ubicar la imagen del circuito en el área de trabajo desde el menú de inserción. Disminuimos el tamaño y lo ubicamos a un lado. Empezaremos añadiendo los símbolos con el icono en la barra de herramientas derecha o la tecla A. Se abre una ventana con la biblioteca de símbolos completa categorizada según el tipo de componente. Podemos buscar manualmente o filtrar por el nombre específico. Primero buscamos un capacitor genérico y lo añadimos a la zona de trabajo. El cursor nos indica que seguimos en la herramienta de añadir componentes, así que damos clic nuevamente y buscamos un integrado 555. Ahora agregamos un LED y también buscamos el resistor genérico. Presionamos escape para salir de la herramienta y como requerimos dos resistores más, vamos a duplicar el que tenemos mediante Control+D. A continuación añadiremos los símbolos de potencia. Estos símbolos representan las líneas de voltaje y señales de tierra que hay en el circuito. En este caso vemos que el diagrama tiene una alimentación de 12 voltios, así que damos clic en este icono o presionando la tecla P. Aquí buscaremos la señal de tensión correspondiente a más 12 voltios y la añadimos. Hacemos lo mismo con la señal de tierra o GND. Antes de empezar a conectar los componentes, vamos a ordenar los símbolos correctamente alrededor del 555 de acuerdo al pin donde se unen. Para esto nos posicionamos sobre un elemento y con la tecla M lo movemos. Empezaremos conectando el pin 8 a 12 voltios. Para esto acercamos el cursor a uno de sus nodos y cuando cambie el icono a un cable verde, daremos clic e iremos hasta el nodo donde queremos conectarnos, que en este caso es la señal de 12 voltios. El mismo proceso de conexión se puede realizar acercándonos al nodo inicial y presionando W para iniciar la herramienta. Movemos el mouse hasta GND y presionamos nuevamente W para hacer la conexión. A continuación conectaremos el pin 2 al 6. Para esto daremos clic en el nodo del pin 2 para iniciar la conexión. Cuando queramos que la línea haga un giro, damos clic y continuamos en la dirección que deseamos hasta llegar al punto final. Conectamos el pin 4 con el 8 y observamos que al conectar KiCad nos indica con un círculo que hay conexión entre todas las líneas, mientras que aquí, aunque haya líneas superpuestas, no están conectadas entre sí. Ahora unimos este resistor al pin 6 y al pin 7 y este resistor al pin 7 y a la alimentación de 12 voltios. Conectamos el capacitor al pin 2 y el otro lado va conectado a tierra. Para mantener el esquema más ordenado, vamos a duplicar este símbolo de GND y lo movemos para realizar su conexión. Nos resta conectar la salida que va en el pin 3. Podríamos generar un cable recto por aquí
pero pasaría por debajo de este resistor, lo cual no es visualmente correcto y una mala práctica de diseño. Así que vamos a utilizar una etiqueta que nos permitirá conectar símbolos en este tipo de casos. Para añadirla vamos a dar clic en este icono de la barra derecha o usamos el atajo de Control más L. Le damos un nombre acorde, en este caso al ser la salida de la estable, le pondremos Out. Lo ubicamos cerca del pin 3 y lo conectaremos con un cable. Ahora duplicaremos la etiqueta y la desplazaremos hacia la resistencia de salida. La giramos con la tecla R y la conectamos. También giramos el LED para conectarla al resistor y finalmente duplicamos la señal de GND para conectarla al LED. Nos hace falta un elemento para poder conectar la alimentación al circuito, así que añadimos un conector genérico de una fila por 2 pines. Y lo conectamos a la señal de 12 voltios y a GND. Un paso importante es indicarle a KiCad que estos dos símbolos son señales de potencia, por lo que debemos conectarlas a banderas que las definan de esta forma. Estas banderas se encuentran como Power Flag, y cada señal distinta de potencia debe conectarse a una bandera propia, por lo que la duplicaremos y conectamos una a 12 voltios y otra a tierra. Con esta bandera, KiCad sabrá que todas las señales de GND son de potencia, por lo que no es necesario seguir agregando más. Lo mismo sucede con la bandera correspondiente a la alimentación de 12 voltios. Hasta aquí hemos agregado, ubicado y conectado todos los componentes del circuito. A continuación, vamos a darle el valor correspondiente a cada elemento. Esto lo lograremos ubicando el puntero sobre el símbolo y tecleando la letra V. Este capacitor es de 100 microfaradios. Este resistor es de 1 kiloohmio. Este resistor es de 5K y este nuevamente es de 1K. Al LED le podemos poner que su color es rojo y en el conector debe haber una alimentación con valor de 12 voltios. Como se pueden dar cuenta, tras agregar el valor a todos los elementos, arriba de estos valores se muestra el signo de interrogación. Este es el nombre o la referencia del símbolo y es la última información que nos falta agregar para terminar el esquema. Esta referencia se compone de una letra que identifica el tipo de componente, por ejemplo R para las resistencias y C para los capacitores, y de un número, por ejemplo R1 o C2. La referencia es única para cada símbolo en el esquema, por lo que estas resistencias pueden tener el mismo valor de un K, pero no pueden tener el mismo nombre. Para agregar la referencia a cada componente podemos presionar la tecla U sobre el componente y darle su número correspondiente. Sin embargo, esto sería poco práctico en un diagrama grande, por lo que utilizaremos la herramienta que nos proporciona KiCad y se encuentra en la barra superior. De esta forma anotaremos todo el esquema según el orden y numeración que queramos, además de mantener la anotación de R1 que ya hicimos o reiniciarla. De esta manera hemos finalizado el esquemático del circuito propuesto.